Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Ocurrió el 10 de julio del año 1947 en Roswell, en Nuevo México. Por entonces, una nave de origen desconocido se estrelló en aquel desierto y una serie de restos fueron recogidos por parte del ejército de los Estados Unidos, que luego desmintió que aquella nave o artefacto que se recogió fuese de origen extraterrestre, alegando de que había sido un globo meteorológico y una serie de respuestas muy peregrinas y muy poco convincentes. Aquel grupo de militares que recogió los restos de ese ovni que se estrelló en Nuevo México, entre ellos había una enfermera. Su nombre era Matilda O'Donnell Martheroy. La señorita O'Donnell comenta que cuando llegó a aquel lugar, debido a que necesitaban la ayuda de personal sanitario, pudo ver varios cuerpos. Entre esos cuerpos, ninguno pertenecía al cuerpo de un ser humano. Eran no humanos, pero su aspecto era antropomórfico, tenían formas humanas. Varios de aquellos cuerpos estaban muertos, prácticamente todos. Solamente uno parecía estar con vida. Y cuando se acercó al extraterrestre que tenía vida, el único de ellos que estaba vivo, intentando auxiliarlo, cuenta la señorita O'Donnell que empezó a sentir una especie de pensamientos extraños. Ella es lo que decía. Una especie de ideas extrañas que no parecían surgir de ella misma. Al poco se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo es que el ser, ese ser al que estaba atendiendo, estaba poniendo esos pensamientos en su cabeza. O'Donnell se lo dijo inmediatamente a sus supervisores. Les dijo que le estaba sucediendo esto. Este hecho fue de una gran importancia para que existiese comunicaciones con este ser, ya que durante bastante tiempo los militares intentaron infructuosamente hablar o comunicarse con él. Fue imposible. Finalmente decidieron utilizar a la señorita O'Donnell, quien parece ser que el extraterrestre la había elegido como enlace. Parecía ser que había seleccionado a esta enfermera debido a que el ser extraterrestre notaba que el corazón de esta mujer era el más apto para recibir esos mensajes. Posteriormente, y esto os lo diré, se pudo verificar la existencia de la señorita O'Donnell. Una serie de llamadas telefónicas y contactos con distintas personas pudieron verificar la existencia de esta mujer. Los militares prepararon varios interrogatorios con esta entidad extraterrestre, utilizando a esta enfermera como una especie de intérprete, un interface entre lo que hay en otro mundo y lo que hay en este mundo. Fueron muchas las preguntas que se le efectuaron a el ser. Y en este vídeo vamos a hablar de esas entrevistas. Vamos a hablaros de las mejores preguntas y las más interesantes respuestas que el alien o el extraterrestre entregó. Notaréis como en las respuestas que os vamos a dar parece ser que en ocasiones hay una especie de incorrección en la utilización gramatical. Eso es debido a que la señorita O'Donnell comentaba que ella no escuchaba la literalidad de las respuestas. Lo único que hacía era interpretar las ideas y las sensaciones que recibía o que eran transmitidas por el ser, y las resumía como esas respuestas más o menos simples. Pero vamos a ver lo que dijo el ser en la primera entrevista y cuáles eran las preguntas que se le entregaron y las preguntas que ofreció. La primera pregunta fue: ¿estás herido? Y el ser respondió: no. La siguiente pregunta fue: ¿qué asistencia médica requiere usted? El ser respondió en esta ocasión: ninguna.
Posteriormente se le preguntó si necesitaba alimento, agua o algún otro tipo de sustento. Nuevamente el ser respondió de manera negativa: no. Otra pregunta que se le hizo fue: ¿tiene usted alguna especial necesidad en el medio ambiente, por ejemplo, como temperatura, presión del aire, residuos, contaminación, oxígeno? Y el ser respondió lo siguiente. Dijo: no, no soy un ser biológico. Eso es lo que comentaba, como que fuese algún tipo de androide. Lo siguiente que preguntaron o se le preguntó a este ser es: ¿su gobierno sabe que usted está aquí? Y el ser respondió: no en este momento. Otra pregunta fue: ¿otros de su especie van a venir a buscarle? Y el ser respondió: sí. Otra pregunta adicional fue: ¿cuál es la capacidad armamentística de su pueblo? Y el ser dijo que era muy destructiva, de manera escueta. ¿Por qué se ha estrellado su nave espacial?, fue la siguiente pregunta. Y el ser dijo: fue alcanzado por una descarga eléctrica de la atmósfera que causó que sobre su país perdiésemos el control. Otra pregunta más fue: ¿por qué su nave sobrevolaba esta zona? Y la respuesta fue: la investigación de nubes quemadas, radiación y explosión. Recordemos que por aquella zona se estaban efectuando una serie de pruebas con misiles y con bombas atómicas en aquella época. Otra pregunta más fue: ¿cómo vuelan sus naves por el espacio? Y la respuesta fue: son controladas por la mente. Otra pregunta más: ¿cómo su pueblo se comunica entre sí? Y el ser respondió: por la mente y por el pensamiento. Una pregunta interesante fue cuando le dijeron que de qué planeta venía. Y el ser dio una respuesta que sintió O'Donnell. O'Donnell no recibía respuestas nítidas. Ella dijo que la mejor forma de interpretarlo era como el inicio, el lugar de nacimiento. Y en ese punto, la señorita O'Donnell comentaba que recibió la imagen de un planeta que parecía estar en el centro de un enorme grupo de galaxias. Y ella sentía que se refería a ello como reino, como dominio. Una pregunta más fue: ¿cuáles son sus intenciones con respecto a la Tierra? Y la respuesta fue: preservar y proteger la propiedad de nuestro dominio. La propiedad de nuestro dominio. ¿Somos propiedad de ellos? ¿O podemos llegar a esa conclusión? Tampoco nos podemos fiar de que las respuestas que este ser entregó fuesen reales, si es que las entregó. Otra pregunta fue: ¿su pueblo ha visitado la Tierra con anterioridad? Y el ser respondió: periódicamente hemos repetido observaciones. Y ahora fijaos qué pregunta. Se le dijo: ¿cuánto tiempo hace que conocen y que están ustedes en la Tierra? ¿Y sabéis qué respuesta dio el ser? Antes de que los humanos existieseis. Dice la señorita O'Donnell que ella sintió como una especie de momento prehistórico antes de que los seres evolucionasen. La siguiente pregunta fue: ¿cuál es el estado del desarrollo de su civilización? Y ella sintió y pudo ver antiguo, miles de millones de años, siempre sobre todos los demás, un plan programado de progreso, ganancia y grandes metas e ideas. Eso es lo que ella sintió. Otra interesante pregunta fue: ¿cree en Dios? ¿Cree usted en Dios? Y el ser respondió: pensamos que existe. El continuador de siempre, lo denominó.
La siguiente pregunta fue: ¿qué tipo de sociedad tienen ustedes? Y el ser infundió en la mente de O'Donnell la sensación de orden, poder, futuro, siempre control y crecer. Eso fue lo que pudo decir la señorita O'Donnell. Otra pregunta fue: ¿hay otras formas de vida inteligente además de la suya en el universo? Y el ser dijo: en todas partes. Somos los más grandes, los más importantes de todos. Bueno, un acto evidentemente de egocentrismo. Tampoco nos podemos creer que efectivamente ellos sean los más grandes. Evidentemente, cuando un soldado es capturado dice que las tropas son numerosísimas y que nunca van a poder vencer y que son los mejores y los más grandes. Posteriormente hubo más entrevistas con más respuestas, pero realmente lo que hemos efectuado es un resumen de todas las más importantes o las que no consideramos más trascendentales. El ser aparentemente posteriormente comenzó a mostrar una serie de prejuicios y desconfianzas con los seres humanos. Indicaba que éramos una especie muy hostil, bastante peligrosa. Asimismo, las fuerzas aéreas acabaron por retirar a la señorita O'Donnell de sus funciones como intérprete. Tal vez encontraran otras formas de comunicación, o quizás otras naves vinieron como delegación a negociar el rescate o intercambio, si es que realmente todo esto sucedió. Podemos pensar que como poco es curioso. Podemos pensar que es real. Sinceramente, ¿quién sabe? Yo sospecho que algo de todo esto sí que debió existir. Algo hubo detrás de todo este incidente y, por supuesto, de esta misteriosa entrevista. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.